¿Quién se robó a la emperatriz? Parte 6. Tamón, al ver enojada a Asha, se disculpó porque sabía que no debió decir eso, pues son un equipo y tenía que ella estar donde él esté. Además, Hannah le había dicho que ella debe ir a donde se encuentra el pulpo rojo. Sin embargo, Tamón le preguntaba si acaso ella no confía en él, pero Asha obviamente confiaba. Simplemente ella quería que él también confíe en ella. Ante esta petición, obviamente él no pudo resistirse, pero lo que sí le pidió y le exigió es que desayune, caso contrario no la llevará a ningún lado. Horas después, Asha y Tamón cabalgaban hacia el campamento de los mercaderes del pulpo rojo. Tamón le contaba que de mercaderes solo tienen el nombre porque en realidad son piratas, que venden el botín que sacan en los saqueos en el mercado negro. Asha no entendía. Si son piratas, entonces no deberían vender la daga. Tamón le explicó que hace unos años, la cabecilla de esta banda casi había muerto envenenado, pero que logró recuperarse sin recibir ningún antídoto. Es por eso que habían decidido mantener la daga cerca de ellos en caso de emergencias, y como sabía que ellos no van a negociar, Tamón les iba a quitar la daga a la fuerza. Asha claramente no aprobaba estas técnicas de persuasión, pero Tamón le explicaba que no hay de otra. De pronto observaron que al parecer habían problemas, así que Tamón decidió ir a investigar. Asha le pedía de la manera más gentil que trate de no hacerse daño, ya que al poco rato vieron un montón de hombres tirados en el suelo, pero Tamón continuó adelante. Al llegar al lugar escucharon una discusión. Asha dedujo que era la misma persona que los había atacado antes. Decidieron esperar un poco para escuchar de qué estaban hablando y así analizar la situación. De pronto Asha sintió que esa voz la conocía. El acento era igual al del reino de Thanatos. La persona que estaba dentro quería comprar esa reliquia por 2 millones de monedas. Asha supo rápidamente que esa voz es de Hans from Helio, el gobernador del noreste, que siempre estuvo al servicio de ella, y como estaba segura decidió entrar porque lo conocía perfectamente. Así Asha entró y Hans se encontraba apuntando con su espada a uno de los piratas para que le entregue la reliquia. Pensaba que de seguro ese hombre había pedido refuerzos, pero cuando Asha habló y se sacó la manta, este hombre se quedó asombrado y ahora se daba cuenta que todas las cartas que recibió eran en realidad de la emperatriz. No podía creer que de verdad ella haya sobrevivido como un lirio amarillo que sobrevivió al invierno y emergió más fuerte que antes. Eso es lo que Asha representaba ahora. Al verla se puso inmediatamente a su servicio. Y a los pocos minutos aparecía Tamón, quien le ofrecía ir a sus aposentos para que pudieran hablar tranquilamente. Hans, sorprendido, se preguntaba quién es ese hombre que se acerca tanto a su majestad. A las pocas horas, ya los tres se encontraban reunidos. Hans quería saber qué es lo que realmente había ocurrido. Asha sabía que fueron tantas cosas que pasaron durante este tiempo que no podía resumirlo en pocas palabras. Le pedía a Tamón que le prestara la daga, ya que Hans no le va a creer si no se lo muestra personalmente. Así Asha se hizo una pequeña herida en la muñeca. Hans estaba preocupado, pero justo en ese momento Tamón agarró la mano de Asha y con un solo beso la curaba por completo. Hans cada vez estaba más sorprendido, no podía entender cómo es que una herida así haya sanado de inmediato. Asha le comentó que lo que reina en Thanatos hoy en día es la muerte, y lo que la salvó y la sacó de las profundidades de la desesperación fue el quinto don divino, la vida. Hans había escuchado que los dones se heredan de generación en generación y que solo 4 familias poseían dichos dones. No podía creer que esté presenciando un don cuyo poder es realmente increíble. Hans, haciendo reverencia a Asha, le pedía que por favor ayude a Thanatos, pero ella le dejaba en claro que ya no es más una emperatriz y que tampoco tenía intenciones de volver a ocupar ese puesto y que ahora su nombre es Aran Rossian. Hans, resignado, le preguntaba si acaso piensa abandonar a Thanatos, pero ella le explicaba que si estuviera decidida a dejarlos abandonados, no estuviera en ese mismo momento dirigiéndose hacia él, pues aún ama la tierra que la vio nacer, y él debe saber perfectamente por qué lo ha elegido para contarle su secreto. Hans se quedó boquiabierto, y más cuando Asha le preguntó si no le gustaría a él llevar la corona del emperador sobre su cabeza.
Luego de esta plática, antes de marcharse, Hans le preguntaba nuevamente a Asha si estaba segura de que él es el hombre indicado para ese puesto. Asha le dejaba en claro que sí, que durante todo este tiempo lo había estado observando, que vio cómo él se preocupa por el bienestar y prosperidad de su marquesado, e incluso apoyó a Thanatos cuando el frío invierno los azotó. También le recordaba sobre el proyecto que él había presentado para una clínica pediátrica, que obviamente Giliote ni siquiera prestó atención y lo ignoró. Así que para ella, él es el hombre perfecto para guiar Thanatos hacia la prosperidad. Pero la decisión está en él. Hans estaba convencido de que la mejor en ocupar el puesto debía ser ella, porque ella es la persona más apta. Pero Asha le contestó que ese no es el destino que quiere para ella, porque no desea convertirse en un símbolo de algo que no desea, ya que nunca tuvo la intención de ocupar ese lugar. Simplemente cumplió con sus obligaciones. Pero en cambio Hans es diferente, porque él en verdad desea el progreso de su pueblo y quería convertirlo en un lugar digno para vivir. Y así Asha esperaba que con estas palabras haya calmado todas sus dudas. Hans recordaba que cuando no tuvo el apoyo del idiota de Giliote, la única que se preocupó por él y lo ayudó fue ella, por lo que antes de marcharse le dijo que la verá muy pronto en Thanatos. Tamón le preguntaba a Asha si estaba segura de confiar en él, como para dejar que él se vaya con la daga, y Asha le explicó que sí, que además no quería que se gane la ira de Giliote. Regañaba a Tamón por ser muy impulsivo, ya que si la daga no hubiese sido auténtica, hubiera pasado algo terrible. Esto lo decía porque antes en el despacho, Hans no quería llevar la daga al emperador. Prefería soportar la ira de este antes que poner una herramienta en sus manos. Pero como Asha sabía el lugar perfecto y único donde este tonto escondería la daga, pues no tenía miedo. Así que le dijo que para evitar complicaciones, lo mejor es que lleve la daga, que no haga enojar al idiota de Giliote, ni mucho menos hacer que tenga dudas de él. Hans aceptaba sin dudar esta misión, pero aún tenía la duda de si esa daga era auténtica o no, por lo que Tamón iba a hacer la comprobación. Su sirvienta sacó una pequeña bolsa de piel de ciervo plateado, en donde había algo muy venenoso, el cuerno de Per-Hans, el que habían derrotado. Tamón, con tan solo tocarlo un poco, el veneno se iba extendiendo por su mano. Hans se quedó asombrado porque ese es un monstruo legendario. No podía creer que Tamón lo haya derrotado. Pero Asha, al ver que Tamón ya estaba empezando a sentir ese mal, le dijo que era suficiente, y tomando la daga le hizo una pequeña herida en su mano, la cual al instante sanó, demostrando así la veracidad de la misma. Pero a su vez también le dio tremendo pisotón a este bobo por haberla asustado así. Asha estaba tan molesta por lo impulsivo que es Tamón, pero él aparte de eso era muy cariñoso, así que Asha sabía que de no ser por la impulsividad de este hombre, que la secuestró y la salvó de las garras de la muerte, no hubiese podido sobrevivir, ni mucho menos tener la oportunidad de vengarse. Y gracias a él, Rosalind ahora se había convertido en Aran Rosian, y en agradecimiento por haberla guiado hacia un nuevo camino, le daba un beso, dejando al pobre en shock, porque no esperaba eso de ella. Ya en la noche, por fin Asha y Tamón llegaban a Okenes. Arsène y Hannah les daban la bienvenida. Hannah le expresaba lo aliviada que estaba de que las heridas que había recibido no eran de gravedad. Asha no entendía cómo es que Hannah se enteró de esto y Tamón preguntaba ¿dónde están todos los caballeros? Arsène le comentaba que estaban practicando lucha en el claro del bosque. Así que Tamón le pidió a Asha que entre a la habitación, que él irá luego. Antes de que Asha entre a la casa, Hannah emocionada le decía que a partir de ahora su vida se llenará aún más de cosas nuevas e irreemplazables, muchas más de las que cree imaginar. Asha, al escuchar esto, pensó que quizás Hannah podría ayudarle a interpretar el sueño que tuvo, pero la pequeña le dijo que aún no es el momento. Más tarde, aparecía Tamón en la habitación. Pensaba que ella debe estar muy cansada, así que le pidió que duerma. Y él pensaba acostarse una vez que su cabello esté seco. Asha por un momento se quedó mirándolo, pero de inmediato Tamón le preguntaba si había algo que le impedía dormir. Y ella rápidamente se acostó dándole la espalda. Todos los escalofríos que había sentido hace un momento se habían disipado con tan solo la presencia de Tamón, por lo que no entendía
¿Desde cuándo él se había vuelto algo tan imprescindible en su vida? Tamón al poco rato se acercó mucho a ella y empezó a darle unos besitos. Asha no entendía cómo es que siempre termina cediendo a sus deseos. Si ellos habían prometido no sentir nada el uno por el otro, no sabía en qué punto ellos dos habían empezado a disipar esa promesa. Pensaba que quizás podía ignorar el camino peligroso que los había traído hasta donde estaban y rendirse a sus instintos, pero al final Asha se detuvo, porque ya lo que estaba haciendo era muy frecuente. Tamón le decía que esta es la única forma para poder compartir su energía mutuamente para sobrevivir, aunque en el fondo ni ella misma sabía si eso es verdad o simplemente anhelaba la cercanía de ella. Así que se levantó de la cama y se marchaba, dejando al pobre Tamón con ganas. Asha salió un momento a tomar aire, porque debía poner sus ideas en orden, ya que cada día le costaba más y más entender cómo llevar su relación con él. Ya no sabía ni qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto, y al poco rato aparecía Tamón. Esperaba que ella ingresara ya que hace frío, pero Asha se excusaba. Solo quería ver un poco más la luna. Tamón, que estaba muy triste, simplemente le preguntaba qué hará ella después de que cumpla con su venganza. Asha recordaba a este pobre bombón cuando ella se quiso quitar la vida frente a él. Eso lo asustó mucho, pero Asha le dijo que ya no pensaba de la misma manera, que ahora todo es distinto, porque había algo que la ata a este mundo. Tamón por una parte se sentía feliz, pero por otra sentía que una barrera enorme estaba poniendo entre ellos dos. Tamón quería que ella le permita ser parte importante de su vida, incluso si lo que los une no es amor. Asha recordaba que en un principio, cuando lo conoció, no era más que un rival al cual debía vencer, pero creía que el destino de ella era convertirse en emperatriz y estar por encima de los demás. Pero en ese momento fue cuando él apareció y derribó todas esas barreras, y con toda la calidez, amabilidad y amor que le brindó, llenó cada uno de sus días. Asha le decía que cada vez que lo mira, le da remordimiento. Tamón se sorprendía mucho. A su vez le pedía que no diga nada más, y abrazándola le dijo que no quiere saber lo que opina de él, que lo más importante es que ahora ella estaba atada a él, y que tiene que quedarse a su lado sin importar lo que pase. A la mañana siguiente Tamón ya planeaba todo junto con sus compañeros, porque la intención de él era presentarse en Thanatos durante las celebraciones en calidad de cónsul y jefe de Amor, y a su vez también enviar un mensaje al fuerte de Krasis, para que organicen a todos los caballeros y partan para que estén a la espera a no más de un día de Thanatos, para que así, si en algún momento llegan a necesitarlos, acudan a su ayuda rápidamente. Jorge miraba a Tamón, lo notaba algo extraño y le decía que no entiende por qué está dispuesto a llegar tan lejos, pero ni Tamón lo sabía. Jorge le decía si acaso todo lo está haciendo por Aran Rosian, aunque a ellos les habían ofrecido una buena recompensa luego de esta tarea. De pronto a la ventana aparecía una pequeña ave. Tamón, al observarla, esta ave voló, haciéndolo pensar que ya cuando la travesía termine, quizás podría buscar la forma de que Asha se quede definitivamente con él, aunque en el fondo sabía que existía la posibilidad de que ella, una vez que haya concluido su venganza, se vaya lejos y vuele hacia su libertad. Pero mientras, iba a tratar de hacer algo para que ella no lo abandone, y sin decirle nada a Jorge se marchaba, con la idea de hacer cualquier cosa para convertirse en lo único que le dé luz a la vida de Asha. Por otro lado, Ana estaba en un restaurante junto a Perso. Ella obviamente no sabía que él es el duque, pero disfrutaba de su compañía. Se preguntaba cómo es que terminó en esa situación con él, si ella simplemente había salido por un poco de provisiones para la casa, pero este hombre se ofreció a acompañarla, y así habían terminado yendo al restaurante a comer. Ana le decía que aunque pasaron todo el día juntos, ni siquiera le había preguntado su nombre, y este le dijo que se llama Perso. Por un momento, Ana sintió que él tenía el mismo nombre que el duque, aunque no se sorprendía mucho porque es un nombre muy popular en estos tiempos. De pronto él le tendía la mano con un pañuelo para que limpiara la blusa que se había manchado. Ana se disculpaba por sus modales, pero era la primera vez que lo veía hablar tanto, y la mayoría de palabras que le decían era para darle consuelo, por lo que no se daba cuenta de que era un hombre mucho más amable de lo que pensó en un inicio, aunque también le sorprendían los modales impecables que manejaba. Se preguntaba cómo un caballero con esas características acabó en un lugar tan remoto, así que le preguntaba que si de casualidad estaba cortejando a alguien, pero él le dijo que no,
ni tampoco está casado. Ana quería saber su punto de vista y le preguntaba que si él llegara a casarse en un futuro, ¿desearía conocer a la persona con la que va a compartir su vida? Obviamente, ella le decía esto porque comúnmente en la alta sociedad los matrimonios siempre son arreglados y las mujeres que permanecen solteras por mucho tiempo son vistas como defectuosas. Es por eso que son obligadas a casarse con un completo desconocido. Y esto lo decía por experiencia propia. Perso simplemente le dijo que si ella se volviera a casar, preferiría conocer a su esposo con anticipación. Pero Ana no creía poder volver a enamorarse, y eso era obviamente porque ella ya perdió una vez al amor de su vida. Muy sonrojada, se levantaba de la mesa con la excusa de que irá a tomar un poco de aire fresco. Poco después Ana y Perso llegaban de nuevo a la casa. Ella le agradecía por el estupendo día que había pasado, pero de pronto al entrar a la casa se dio cuenta de que las luces aún seguían encendidas, por lo que es posible que alguien haya llegado de visita. Al abrir las puertas se llevó la gran sorpresa de que ahí estaba su padre, quien le entregaba una carta que había llegado a su nombre. Y esa carta es de Asha, en donde le contaba que es probable que ella asista a las ceremonias, pero para detener al tirano de su esposo, que estaba destruyendo el imperio, y esperaba de todo corazón verla ahí también. Le mencionaba que si es que no había podido hablar con Perso, no se arriesgue, y más bien que se concentre en permanecer sana y salva hasta poder reunirse nuevamente. Ana con estas palabras se sentía feliz, pero de pronto su tío le pidió un momento para hablar a solas. Mientras se dirigía hacia la oficina, su tío le decía que no había sido sincero del todo, que aunque no fue su intención engañarla, las circunstancias que lo llevaron a hacerlo estaban fundamentadas. Al poco rato Henrik, antes de entrar, pidió permiso a su excelencia, y así cuando Ana entró se llevó tremenda sorpresa. El duque Perso Hertium estaba frente a ella, y qué casualidad, era el mismo con el que compartió todo un día de emociones. Mientras tanto, Damon y todos sus caballeros junto a Asha cabalgaban a toda prisa. Ya se habían adentrado a los territorios de Thanatos. El frío ahí era inmenso, pero como no podían avanzar debido a que ya todos estaban muy cansados, decidieron armar un pequeño campamento. Rápidamente todos empezaron a armar las carpas, mientras que Asha observaba el lugar. Se daba cuenta de que habían entrado en territorio de los lobos blancos, lo que significa que la capital no está muy lejos. Le advertía a Damon que en este punto es muy probable que hayan criaturas peligrosas. Obviamente ella conocía bien ese lugar, sabía lo peligroso que es cruzar por ahí, pero confiaba en que Damon la mantendría a salvo. Él esta vez no mostró expresión cariñosa, sino que más bien un poco distante. Le dio su abrigo, mientras que él decidió vigilar rápidamente el terreno. Asha rápidamente se daba cuenta de lo raro que estaba, aunque pensó que quizás solo era su imaginación. Al poco rato Damon estaba sentado pensando en que había sido muy iluso al creer que su relación con Asha iba por buen camino. Se sentía frustrado porque no sabía cuánto tiempo más podrá aguantar todo lo que tenía en su corazón, pero a su vez también sabía que no podía defraudarla, porque ella confiaba plenamente en él. Mientras él estaba inmerso en sus pensamientos, a sus espaldas aparecía un lobo blanco. Pero él había sentido su llegada y como no quería que Asha lo viera así, iba a terminar rápidamente con él. Un poco después, Asha en su habitación escuchaba unos murmullos. La despertaba. Le preguntaba a Arcel qué estaba sucediendo y ella le comentó que Damon había regresado de cazar. Asha, tras salir, lo vio junto a los cuerpos de un lobo y un jabalí. Damon al verla se disculpaba por hacer escándalo, pero ella estaba preocupada, aunque Damon simplemente le dijo que había estado de cacería. Pero Asha, al ver ese pequeño rasguño que se había hecho, se acercó a él, pero esta vez él la rechazó. Asha con esto confirmó que no lo estaba imaginando. Damon está raro. Sin darle ninguna explicación se marchó y Asha se daba cuenta de que al parecer él está marcando distancia con ella. Y aunque trató de preguntarle si algo le ocurría, él no le dio respuesta. Y ella ya no insistió más. A la mañana siguiente, Asha junto a Damon ultimaban detalles de lo que harán y dónde pondrán nuevamente su campamento, pero Damon estaba tan distraído que ni siquiera prestaba atención. Ante esto, hasta los guardias se daban cuenta de lo distraído que estaba y no sabían qué le ocurría. Incluso Jorge se dio cuenta de cuánto había cambiado su señor, pues un hombre que era muy fuerte y decidido, que se enfrentaba incluso a los peores monstruos, ahora se había vuelto un completo tonto enamorado.
Pero así llegaron al punto donde pondrían nuevamente su campamento. Tamón iba a revisar el perímetro y se llevaba un par de compañeros. Obviamente él estaba evadiendo a Asha, así que ella, al quedarse sola con Jorge, lo llamó un momento. Le preguntaba si sabe qué le ocurre a Tamón. Jorge no podía creer que ella no se haya dado cuenta de lo que estaba ocurriéndole a su jefe, pero simplemente le dijo que él estaba enfrentando por primera vez una experiencia única, haciéndola reflexionar. Asha no entendía nada hasta que Jorge le dijo que era una situación nueva debido a ella. Asha, tras pensar en todo lo que había ocurrido estando juntos, se daba cuenta de cuáles pueden ser las posibles causas que lo estén impulsando a alejarse de ella, aunque en el fondo aún estaba preocupada por su bienestar. Pero había un velo enorme que no le permitía estar cerca de nuevo. Al poco rato aparecía Tamón con un bulto en sus brazos. Le pidió a Asha que lo acompañe dentro de la carpa, ya que tenían que hablar. Ya una vez a solas, Tamón puso en el suelo lo que llevaba enredado en la manta, y era una cría de un ciervo plateado, muy lastimada. Asha, muy preocupada, le decía a Tamón que debían salvarlo, y él, cada vez que la veía así, estaba dispuesto a ofrecer su vida si era necesario. Asha se daba cuenta que en verdad este hombre la adora, y aunque es terco e insolente, siempre está a su lado para protegerla. Así Asha le hizo una pequeña cortada en el dedo, y con una sola gota de su sangre le dio al ciervo, quien inmediatamente se levantó. Asha no entendía cómo es que un ciervo plateado esté en un lugar así, y además nunca perdería de vista a sus padres, ni se alejaría de ellos. Pero Tamón le comentaba que no estaba solo, sino junto a los cadáveres de 2 ciervos más, y que a juzgar por la escena que vio, es posible que hayan más por la zona. Asha rápidamente se dio cuenta de que esto es obra de los Gor-Resie, los hijos del ciervo blanco, los últimos sobrevivientes, unos pequeños niños que fueron sacrificados para satisfacer la avaricia del emperador. Ella sabía que si de verdad había un rebaño de ciervos plateados, es porque Mirra y Lucentia deben estar con el rebaño, y como había ella jurado protegerlos, tenía que encontrarlos. Tamón, al ver su expresión, le decía que al parecer ella tiene algo que confesarle, y ella le comentó que todo esto es obra del anterior emperador, ya que todas las celebraciones de Eptiembra, uno de los festivales más importantes de Thanatos, el emperador se comprometía a mantener la paz con otras naciones a través de regalos, los cuales eran las astas de los ciervos plateados, los cuales eran dados a los dirigentes como muestra de buena fe. Pero sin embargo, el emperador que los había precedido quería que los ciervos plateados fueran un símbolo de la magnitud de su imperio. Por eso decidió cazarlos en secreto, hasta el punto de llevarlos a la extinción. Y es por eso que él mismo había destinado a un grupo de guardias para que protejan a los últimos ejemplares, y de ellos solo quedaban 2 niños inocentes, que fueron obligados a vivir entre esas criaturas. A cambio de eso, a las familias de estos pequeños les daban un generoso apoyo financiero. Así que para el emperador era un sacrificio necesario por el bien del imperio. Y aunque ella, cuando era emperatriz, no estaba de acuerdo, no pudo hacer nada. Y la verdad es que Asha siempre había querido liberar a esos niños y a los ciervos plateados del yugo del emperador. Tamón, con esta explicación, entendía el por qué estaba tan desesperada en regresar a Thanatos y del por qué el emperador la puso a ella en ese cargo. Asha le contaba que fue porque el emperador desconfiaba de su hijo hasta el último momento de su vida, porque una tarea de semejante importancia no podía dársela a un inútil como él, ya que sin lugar a dudas lo echaría todo a perder. Mientras tanto, en el palacio de Thanatos, la bruja de Natasha empezaba ya con los preparativos para las festividades. De pronto, al salir del jardín, vio unas flores lilas, que obviamente le recordaban a la emperatriz. Estrujándolas con toda la ira, despidió a los sirvientes para que corten esa asquerosa flor y que en su lugar planten flores rojas. Una de las sirvientas le dijo que es imposible hacerlo en tan poco tiempo, pero como esta bruja no tenía ni una gota de sangre en la cara, no dudó en amenazar a la sirvienta para que cumpliera con sus órdenes. Ya en la noche, esta bruja salía del palacio, ya que durante estas 6 semanas no ha podido estar íntimamente con Giliote, así que había tenido que buscar el amor de Rexón, el cual es el padre de su hijo. Natasha se encontraba con la sirviente, a la cual Rexón la había recomendado. Era alguien de confiar y podía guardar cualquier secreto. Natasha pensaba, aún faltaban 2 meses para que llegue el día oficial del parto, pero conforme su vientre estaba creciendo, Giliote se podría dar cuenta de que en realidad no es su hijo. Además, la gente también podría sospechar. Así que estaba decidida a ir a ver a una anciana que se dice puede predecir la fecha en la que ella dará a luz.
Al llegar al lugar mencionado, una anciana le daba la bienvenida. Le pedía a Natasha que se recueste y así, a juzgar por cómo había crecido su barriga, le decía que el bebé podrá nacer en la primera semana de julio, asustando a Natasha porque es demasiado pronto. Ni siquiera podía inventar una excusa, por lo que esta anciana le dio una solución, y es que podía dar a luz a su bebé en secreto y fingir que sigue embarazada el tiempo que necesite, o también cambiar a su bebé por otro. Incluso lo más común es decirle a su marido que el bebé murió durante el parto, pero Natasha había jurado proteger a este bebé hasta el final y le dijo que aunque necesita un bebé, tampoco quería que el de ella muera. Así que la anciana dio por hecho que había escogido la primera opción, aunque en el fondo esta bruja sabía que si ya da a luz y sigue fingiendo estar embarazada, en algún momento Gigliotte podrá descubrirla por la obsesión que tiene con ella. Pues ya una vez durante una reunión, al quedarse con Roxxon y acercarse a él, Gigliotte se había puesto muy celoso. Incluso le dijo que al parecer el trato que tiene ella con el canciller va más allá de la cordialidad, y pensaba que ellos dos están íntimamente juntos. Esta bruja obviamente no iba a admitir que Roxxon es su amante, y en una de esas Gigliotte se dio cuenta de que había algo extraño en su cuello. Por suerte Natasha lo cubrió rápidamente, pero ya habían dudas sembradas, y ahora se había vuelto más perceptivo con ella, haciéndola pensar que quizás estaba pasando por alto algo muy importante. Y antes de irse, la anciana le advertía a Natasha que no porque haya nacido en una cuna de oro sabe cómo funciona el mundo, pero obviamente esta víbora sabía muchas más mañas, ya que debido a eso había llegado hasta donde está ahora. Mientras tanto, en el Palacio Imperial de Thanatos, Gigliotte estaba furioso porque ya uno de sus sirvientes le informó que Natasha se había escapado y que ni siquiera habían podido seguirla. Este pronto recordaba que Hans se acercó a él y a manera de agradecimiento le advirtió: no debe depositar demasiada confianza en la persona que está cerca de él, porque las consecuencias serán muy negativas. Gigliotte, que le había preguntado a quién se refería el profeta, obviamente le dijo que la única persona en la que él confía, y esa es Natasha. Así que esta vez lo hacía pensar que quizás el profeta no era ningún charlatán, y aunque se negaba a creer que esa mujer le esté escondiendo algo, al final sentía que Hans le decía la verdad y eso lo molestaba. Pero a su vez también le preguntaba a Johan, su sirviente, cómo iba la búsqueda de los ciervos plateados, ya que las festividades estaban próximas a celebrarse y aún no hay noticias de ellos. Johan se sentía cansado porque ahora trabajaba demasiado, mucho más después de que la emperatriz había fallecido. Además, también estaba preocupado porque últimamente hay un problema mucho más grave, y era que aunque amaba a Natasha para ganarse la lealtad de Hertug, nombró a la hermana de este hombre como su nueva consorte, dejando a la bruja de Natasha a un lado. Y Johan sabía que si Natasha se entera de esto, de seguro causaría un gran desastre. Por otro lado, en el campamento, Asha sabía que debía encontrar a esos niños lo más rápido posible. Tamon obviamente sería quien se iba a encargar de esto, pero Asha no quería que él nuevamente salga lastimado. Le pedía que le dé un día para encontrar una manera de encontrarlo sin que él salga lastimado. Pero Tamon sabía que lo que ella está buscando es una forma de solucionarlo por sí misma, sin tener que pedir ayuda a los demás. Pero Tamon, que estaba obsesionado con tenerla, se acercaba a ella y le decía que sabe bien cómo funciona su don. Esto lleva sacrificio, a menos de que ella quiera que cualquier otra mujer lo cure. Obviamente este loco estaba siendo sarcástico con ella, pues él lo único que quería es que Asha le aclare por qué se niega tanto a aceptar su ayuda. Pero al final, al ver que no iba a lograr nada, decidió salir a tomar un poco de aire, porque ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. Asha sabía qué palabras pondrían a Tamon de buen humor, pero había algo que le impedía decírselas. Al poco rato, Asha y el pequeño ciervo se encontraban dormidos. Tamon, acercándose a ella, pensaba que cada vez que tiene un desacuerdo, él es quien siempre tiene que ceder, que aunque ella no quiera ver su cuerpo herido, era la única forma en la que él podía serle útil. Y dándole un beso en la frente se marchaba, pensando que si con lo que iba a hacer logra que el corazón de ella lata por él, aunque sea un poco, con gusto estaba dispuesto a destruirse sin importar las veces que sean necesarias, con tal de ganar su amor. Al mismo tiempo, Asha estaba teniendo una pesadilla, y de pronto Tamon se sumergía en el bosque, y aunque ella trataba de detenerlo, él esperaba una respuesta, porque no quería que se arriesgue tanto, pero Asha no pudo decirle el porqué, y así él se adentró en ese bosque oscuro. Así Asha despertó asustada, y cuando salió afuera, se dio cuenta de que él se había marchado. Le suplicaba que no se vaya porque no quería que sufra, ya que se había vuelto alguien muy especial para ella, alguien a quien aprecia demasiado. Se arrepentía de no haber sido
valiente y no haber tenido el tiempo necesario para decirle lo que en realidad siente. Deseaba que se cuide y que sea más gentil consigo mismo, ya que ocupa un lugar muy importante en su corazón. Pero de pronto ante ella aparecía Hannah, que la tranquilizaba, diciéndole que no tiene por qué preocuparse porque ella siempre encuentra una solución. Fue como que la mente de Asha se iluminó, así que rápidamente llamó a Jorge y le contó que Tamón se había sumergido en el bosque para buscar a los ciervos plateados. Incluso le contó sobre la cría de ciervo que había aparecido. Y al ser un bosque tan peligroso le pedía que la acompañe a buscarlo, ya que para encontrarlo también contaban con la ayuda de su pequeño amigo, la cría del ciervo plateado, quien podía seguir su instinto y buscar su hogar, ya que en las crías, el instinto de rastrear a su familia era mucho más fuerte que el de los ciervos adultos, y aunque Jorge no estaba muy seguro, al final decidió ayudar a Asha. Mientras que Tamón, ya en el bosque, se encontraba con una manada de lobos, los cuales ya lo habían atacado. Aparte de eso, había una neblina negra que estaba frenando la recuperación de él, por lo que su única estrategia era hacer que le persigan hasta llegar a donde haya agua, y así se daba cuenta que mientras corría, poco a poco la niebla se iba disipando, y de pronto los lobos se quedaron estáticos. Tamón pisó un charco que no era de agua, sino de sangre en descomposición, y pensaba que los lobos deben tenerle miedo a la criatura que había hecho eso. Y al darse vuelta, se encontraba frente a frente con una manada de ciervos plateados, muy enojados. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!